Estamos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene como propósito, capítulo 20, verso 31, ese es el propósito de este Evangelio. Nos presenta a Dios comunicándose con nosotros por medio del verbo, la palabra que se hizo carne, la persona de Jesucristo. Y es fabuloso pensar que Jesucristo, los días de su carne, tuvo conversaciones tan naturales como la podemos tener cualquiera de nosotros, como por ejemplo con la mujer samaritana, como vamos a ver ahora, que habló con Nicodemo en Juan 3, así que estamos gozosos de que esa comunicación del cielo bajó a una persona, en la persona de Cristo. Y Cristo habló con otros seres humanos y los descolocó, aunque tenían años de religión, como por ejemplo Juan 3, Nicodemo. Pero bueno, para ilustrar, para graficar un poco, vamos a ver un videíto que es la teatralización de lo que vamos a estudiar hoy, Juan 4. Igual no vamos a hacer muy largo, no se asuste. Vamos a ver el video, Toti. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran
es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Estamos aquí a bendecir tu nombre. Esta es una situación muy humana. Todos los seres humanos nos encanta charlar, compartir. De hecho, la expresión que se repite muchas veces es qué bueno volver a encontrarnos. Necesitamos compartir. Dios nos creó así, somos seres sociables. El Señor Jesucristo era una persona sociable. Como les dije, Él habló con Nicodemo de noche, estando cansado. Ahora lo vemos de camino, y cuando leemos la palabra de Dios, dice verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, los discípulos bautizaban en el nombre y con la autoridad del Señor Jesucristo y a quienes confesaban que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Note esto, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La palabra es necesario, es menester, es parte del propósito de Dios. Ahora, cuando entendemos que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, había una disputa muy añeja, muchísimos años atrás. Cuando vemos el libro de Esdras, como el otro día, vemos que había enemigos que hablaron mal al rey Artajerjes y como consecuencia de esto, el rey Artajerjes firma un edicto donde manda detener la obra, la reconstrucción del templo, donde a través de Esdras iba a retomar, a encauzar la adoración al Dios vivo y verdadero, porque Israel tenía un mandato. Oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es Él, y a Él solo adorarás. Luego Israel se desvió y adoró cualquier cosa. Cayó en idolatría, por eso cayó en cautividad. Los que le hablaron en esos días a Artajerjes mal, los enemigos eran samaritanos, eran gente de esta zona, aunque había muchos años atrás. Entonces continuaba esa relación de antecesores, de celos, de envidia y de querer tener protagonismo y de guerras inclusive. Pero el Señor Jesucristo rompe con toda esa tradición y le es necesario, es parte del plan de Dios, ir a quienes no le buscan, ir a quienes no le aman, ir a quienes le rechazan o no piensan en Él. Y hay muchísimas enseñanzas en este capítulo. Cada uno de los que estamos aquí, aunque no querramos, aunque nos cueste aceptar, somos programados por la sociedad que nos rodea. ¿Y qué dice la sociedad que nos rodea? Movimientos LGTB, patriarcado, que la mujer es un instrumento. Y quiero ser muy delicado en esto. En ningún momento ni el apóstol Pablo, ni el Señor Jesucristo, ni Dios mismo quiso ser machista, ni feminista. O sea, Dios le dio un rol y un lugar a cada uno de sus seres creados.
ya sea hombre o mujer. Dios creó hombre y mujer. Punto. Siempre lo digo en chiste y lo voy a decir, continuar diciendo. Cuando Dios hizo caer en profundo sueño a Adán, se despertó y al lado de él estaba Eva. No estaba Roberto, no estaba Julio, no estaba Tito. Había una hermosa mujer. Y ese es el diseño de Dios. Un hombre y una mujer que tengan hijos, pueblen la tierra, dijo Dios. Ese es el mandato de Dios. Pero estamos en una sociedad donde hacen creer a la mujer que es usada, que si tiene familia, si se dedica a su casa, es alguien que fracasó. Cuando el diseño y el plan de Dios es que el hombre sea cabeza. Y esto no es machismo, lo que sucede es que el hombre ejerció mal. De autoridad pasó a ser autoritario y también desconfiguró la realidad para la cual Dios lo creó. O sea, Dios no es autoritario, Dios es autoridad y punto. Y Dios es orden. Y esta sociedad vive en un continuo desorden, al punto tal que cuando vamos al orden bíblico, a veces nos sentimos culpables por no darle más lugar a las hermanas. Pero es que Jesucristo llevó el Evangelio a una ciudad y a toda una nación a través de una mujer. O sea, no es el protagonismo visible lo que Dios está buscando ni para un hombre ni para una mujer. Dios está buscando medios, vías para que se comunique su palabra, sea hombre o mujer. Nosotros adjetivamos que si es hombre, que si es mujer. Ahora, funcionalmente cada uno tenemos un rol y ese es otro tema. Acá Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, se pone a charlar con una dama, algo contrario a la cultura de aquellos días, algo contrario a la tradición. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Ahora, es fabuloso pensar el verso 6, y estaba así el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hay quienes dicen que es aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando uno lee Génesis 24:11, está allí aquel hermoso relato donde Abraham envía a su siervo a buscar hijo para Isaac. Y dice que al momento en que las doncellas salían a la tarde a buscar agua, esto es aproximadamente a las 6 de la tarde. Y aquí el Señor, vemos un hombre cansado. Dice que tenía sed. Cuando uno lee Hebreos 4:15, tenemos un sumo sacerdote que que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado a semejanza nuestra en todo, pero sin pecado. Jesucristo padeció cansancio. Jesucristo padeció soledad. Jesucristo sufrió el rechazo. Jesucristo fue extranjero en la tierra que Él creó. Entonces, cuando te sientas solo, cuando estés cansado, Jesucristo pasó por ahí primero. Él camina siempre por delante de donde caminamos. ¿Qué mejor que ir a Él cuando estoy cansado, cuando estoy desanimado, cuando estoy solo? Dice, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Note lo natural de la obra de Dios. Jesucristo había hecho muchos milagros. De hecho, bueno, aquí Juan va relatando 7 milagros en su evangelio, pero le vemos que él tenía el poder de tomar 2 panes, 5 peces y dar de comer a más de 5.000. Sin embargo, acá los discípulos van a comer, van a comprar comida.
comprar comida es algo tan milagroso como producirla de la nada. ¿Por qué? Porque el trabajo, si alguien trabaja es porque tiene una puerta laboral. Si alguien trabaja es porque tuvo salud. Si alguien trabaja es porque llegó cuidado y porque volvió cuidado. Si alguien trabaja es porque alguien le pagó. Y todas esas bendiciones tenemos y queremos siempre algo más espectacular. En lo natural está la provisión de Dios. No busquemos cosas espectaculares porque aquí los discípulos del Hijo de Dios que dio vista al ciego, que hizo caminar al paralítico, que caminó sobre el agua, van a comprar comida. O sea, es algo natural en medio de un mundo natural como el que vivimos, pero la provisión era sobrenatural, porque todos estaban ocupados en los negocios de Dios. Cuando nos ocupamos en los negocios de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Bien. Dice que la samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor Jesucristo fue muy claro. Dice, si les hablé cosas terrenales y no entendiste, ¿cómo entenderán si les hablo las celestiales? El Señor Jesucristo está aquí comenzando en una charla cotidiana a introducir un tema espiritual permanente por los siglos de los siglos. Todo ser humano que ha nacido en este mundo nace con sed. La pregunta esta mañana es, ¿tienes sed de Dios? La otra pregunta es, ¿tu sed está saciada por Dios? Hay gente que está en la búsqueda de algo más, algo que los sacie, que los llene, que los satisfaga. Y Jesucristo estaba comenzando la charla con esta señora y le dice, dame agua. La mujer le dice, si conocieras, perdón, el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Y aquí encontramos que la mujer estaba ignorando con quién hablaba. Y el Señor se va a revelar a ella más adelante de manera clara. Pero dice, si conocieras el don de Dios. El apóstol Pablo escribe 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Inefable, el castellano antiguo fablar. Es decir, no se puede describir con palabras el regalo que Dios nos hizo. Nos dio a su propio Hijo. Alguien preguntó así hace poco. Me quedó grabada esa pregunta. Dios nos mostró su amor dándonos a Cristo. ¿Qué más tiene que hacer para mostrarnos que Dios nos ama? Dios mostró, abrió su corazón. Les amo tanto que doy lo mejor que tengo para ustedes. ¿Qué más tiene que hacer Dios para captar nuestra atención? Si conocieras el don de Dios, don, el regalo, la dádiva, la paga del pecado es la muerte, más el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Bueno, se dice que un pozo en promedio de profundidad es 30 metros, un pozo de agua. Puede llegar a ser un poco más. Pero el Señor Jesucristo no tenía, usando palabras antiguas, ni soga ni caldero. O sea, Él no vino con una soga enroscada en el hombro ni en la cintura
y un caldero de allí era una olla o un balde donde ponían el caldo, una cubeta, un balde. O sea, Jesucristo no andaba caminando con un balde y una soga. Entonces la mujer le dice, no tienes cómo sacarla. La mujer está pensando en lo físico, en lo material. No se le hizo la luz que hay un agua que sacia el alma, refresca el alma, refresca todo tu ser. Hay una canción muy linda. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Y es muy notable cuando el Señor Jesucristo hace una analogía acerca del agua. Jesucristo hace analogías, habla con figuras. En un momento él dice, yo soy la puerta. Y no quiere decir que los hombros de Jesús eran de madera y los brazos los ponía derecho y él giraba de un lado para otro. No, no, no. Cuando él dice, yo soy la puerta, está diciendo, soy el medio, la abertura por donde se puede entrar al cielo. Soy el plan para llegar al Padre. Y acá cuando está diciendo el agua, las personas que leían el Antiguo Testamento sabían lo que esto significaba. Porque la medicina ha descubierto que las aguas que corren llevan muchísimo oxígeno. Entonces son salutíferas. Dios en Levítico 14 habla que al leproso había que lavarlo en aguas corrientes. El agua corriente lleva mucho oxígeno y el oxígeno acelera el proceso de cicatrización, por lo tanto, genera sanidad mucho más rápido y el agua estancada mantiene bacterias. Dios esto lo sabía, es el médico por excelencia, y ya a su pueblo le mandaba a lavarse en agua corriente por el oxígeno. Hoy los jugadores de fútbol tienen cámaras de oxígeno, creo que hiperbáricas se llaman, para restaurarse más rápido de los golpes, de los moretones, de la salud y demás. Dios ya lo sabía esto. Y el Señor toma la mejor analogía bíblica de Levítico 14. Mirá, así como el agua sanaba a los leprosos, yo puedo sanar tu pecado, tu alma. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí la mujer hace referencia a su raíz, a su tradición, podemos decir a su religión también. O sea, Jacob no le dio el pozo a los samaritanos. No vamos a entrar en los detalles. Y la mujer dice, este es el pozo de Jacob. Hay gente que dice, yo tengo mi religión. Yo pertenezco a tal. Pero Jesucristo corre el eje de la conversación y dice, necesitas beber. Necesitas agua fresca y el único que la puede proveer soy yo. Y la mujer no entendió. Estaba pensando en cosas físicas. Este mismo concepto está en la charla de Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo yo, un hombre viejo, voy a nacer de vuelta en el vientre de mamá? ¿Puede acaso un hombre entrar de vuelta al vientre de su madre? Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Nicodemo entiende la lección aparentemente más adelante porque le vemos en los días de la crucifixión estar cerca del maestro. Pero esta mujer escucha las palabras de Jesús y ven cómo de a poco va abriendo su entendimiento, de pensar que el agua se obtenía con una soga, con un balde, y que se podía extraer y que podía llegar a saciar, empieza como decimos, ¿no?, a caerle la ficha. Y dice el verso
13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener más sed. O sea, no te estoy hablando de este agua, H2O, de este elemento. No te estoy hablando de este elemento, te estoy hablando que puedes tener, así como el agua limpia, puedes tener la limpieza de tus pecados. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Por un momento parece que entiende, Señor, dame esa agua, pero así no vengo aquí a sacarla. O sea que adelantamos y atrasamos, porque dice, Señor, dame esa agua, así no vengo aquí. Ella todavía no le había amanecido el concepto de que no era agua de este mundo lo que le estaba hablando. Le estaba hablando de una realidad espiritual. Dice 16. Jesús le dijo, fíjese cómo cambia el eje de la conversación y se aboca a la vida personal de la mujer. Ya el tema no es el agua, porque no entendió que ella necesita agua. Ahora le va a hacer ver que necesita salvación, que le necesita al Salvador. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, vamos bien. Ante Dios tenemos que ser veraces, no debemos ocultar nuestro pecado. Porque pecado que se oculta, pecado que no prospera, ningún pecado prospere. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará espiritualmente, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bien has dicho, no tenga marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, Señor, te metiste con mi vida y supiste el bagaje, la mochila, el backup que traigo en mi vida. Y Jesucristo nos conoce. Jesucristo sabe cuando eras chiquito, chiquita, sabe lo que te pasó, sabe lo que necesitas. Y para eso vino Él. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer de vuelta a su religión. Mirá, mire, señor profeta, nosotros adoramos en este monte. Es como que avanza un poquito y retrocede otro poquito. Bien, dame esa agua, pero de acá, del pozo, así no vuelvo y la tengo en casa. No es algo físico. A Jacob le dieron este pozo, después nuestros padres adoraron. Está hablando de toda su tradición religiosa. Hoy nos tocaba precisamente este pasaje. Y estuvimos hablando con alguien acerca de esto, que no es lo que traemos como herencia, es lo que recibimos cuando creemos en Cristo. Es reconocer nuestra necesidad, nuestra sed. Dice Jesús, 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adorás lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ahí rompió toda jactancia nacional y dijo, la salvación es una sola, es una persona que tiene esta nacionalidad. ¿Sabe? Nunca me voy a olvidar, hace unos 17 años, pasó un hombre por la iglesia en Formosa, era un oficial, no sé si vive todavía, de policía del departamento de bomberos, un hombre muy inteligente,
y ya estaba teniendo problemas porque su esposa y su suegra practicaban hechicería, brujería. Entonces este hombre va a casa en busca de la palabra, en busca de algo más para poder soportar todos los rituales que veías, de cosas que se iban al cementerio. Era bien heavy, dirían los chicos, bien pesado el tema. Así que abrimos la palabra del Señor, íbamos los más bien, hasta que dije una palabra. La salvación viene de los judíos. Se paró violentamente, dice, no, no quiero saber nada con los judíos. Yo no quiero saber nada con los judíos. Y se fue enojado, pegando un portazo y se fue. A los 2 años y medio, 3, está Laura aquí, que ella puede dar testimonio, tocan el timbre y Laura me dice, hay un señor ahí que te busca, nervioso. Era este hombre, estaba más delgado. Dice, ¿su esposo vive? Sí. ¿Cómo que está vivo? La cuestión es que su esposa y su mujer me habían hecho una brujería, que yo debería estar muerto para él. ¿A qué va esto? Que se adora lo que no se sabe. Hay gente que adora la brujería y vos decís está mal, pero hay gente que adora la religión, está mal también. Y hay gente que cuando le hablas de judíos no quiere saber nada, como este hombre. Y por causa de un nacionalismo rechazó la salvación por toda la eternidad. O sea, no importa la nación, no importa la religión, no importa la tradición, no importa lo que traigamos como experiencia espiritual. Ante Cristo todos estamos muertos de sed y Él es el único que sacia la sed espiritual. Una religión, cada vez que estemos en contacto, es lo que nos va a pegar un shock de animosidad. O ustedes nos ven como evangélicos también, dan shock, inyecciones emocionales a través de alabanzas continuas emocionalistas. Vos salís de ahí y escuchás gente que dice que salió de la reunión, qué lindo, qué gozo, qué alegría, llorando, pero no saben cómo vivir. ¿Qué fue la lección que dio el pastor? Ah, no sé, pero canté. Ah, no sé, pero lloré. Pero la palabra de Dios cuando nos confronta te dice, tenés que hacer esto, tenés que dejar esto, tenés que vivir así. Y la palabra de Dios es lo que hace que una persona permanece en el tiempo. Nosotros vemos muchos movimientos donde se maneja el emocionalismo, pero leyendo una encuesta es un círculo. Está el emocionalismo acá y es un círculo donde gente viene, recibe un shock, un impacto emocional, permanece un tiempo, vuelve a su vida anterior y vuelve para recibir otro impacto emocional. Ese es el círculo de la religión, llámese cual sea. Pero Cristo es una constante que no varía en la vida cristiana y sostiene los momentos más profundos de la experiencia humana. De hecho, a Él lo sostuvo la palabra de Dios. En la crucifixión se relata muy claramente el Salmo 22 y Él se lo relataba para sí mismo. Tiene mucho que ver la palabra de Dios, no la religiosidad, en la vida del ser humano. Bien, dice, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra espíritu está hablando de viento, aire. No es algo material, no es oro, no es bronce, no es nada de lo que los templos, que son arquitectónicamente hermosos, de lo que cualquier templo, no son los frescos, las pinturas, no es la arrogancia arquitectónica de un templo lo que hace que nuestra adoración llegue a la presencia de Dios. Es que ve la sangre del Hijo. Y el Padre no rechaza la sangre del Hijo en la vida de una persona. ¿Tienes la convicción de tener la sangre de Cristo en tu vida? Por haberle pedido perdón por tus pecados. El Señor dijo, ni en este templo
no es en un templo. De hecho, nosotros no estamos físicamente en Monroe 4080. Ese es el local de reuniones. La iglesia la componemos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y fuimos con nuestra sed, con nuestras inquietudes más profundas. Dicen los psicólogos que toda persona en algún momento de su vida, esto está en un libro de Billy Graham, que fue uno de los primeros que llegó a mi vida, donde Los Ángeles se llama, donde el hombre se pregunta en algún punto de su vida aquellas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué vivo? ¿Por qué la muerte? Pues bien, ahí está Cristo respondiéndolas. Y Cristo te dice hoy, no es en un templo, no es una religión, no es agua física. ¿Ustedes vieron la locura que estamos viviendo? Hay religiones que venden agua del Jordán, que te venden aceite. No tiene nada que ver. La adoración no pasa por algo material, no pasa por un templo. La adoración es el corazón, el alma, el espíritu rendido ante la presencia del Creador. Esa es la adoración que Dios recibe en espíritu. No es algo material, por más insigne que sea ese material, por más exquisita, labrado que esté, no es algo material. No es algo que traigo. Y dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo Juan 17:17 el Señor. Santifícalos, o sea, ponlos aparte de este mundo que está totalmente mezclado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Has llegado al punto en tu vida íntima de decir, Dios, te necesito? Hay aquí en mi interior preguntas sin responder. Hay un vacío en mi vida. Alguien dijo que el vacío tiene la forma de Dios. Otro dijo que es poco eso, que el vacío representa un abismo y solo el abismo puede ser llenado con otro abismo que lo contenga. Y ese más grande es Dios. Pero bien, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya se nos está yendo el tiempo. Adorar no pasa por algo material, no pasa por alguna religión, no pasa por la razón. Porque esta mujer dijo, el pozo nos lo dio nuestro padre. La mujer dijo, no tenés soga, no tenés balde, no podés sacar agua. Y vemos a Cristo cansado, vemos un Cristo pobre materialmente. Me vas a decir, ¿por qué? Porque cuando uno lee Hechos 8:28, cuando vería a adorar, el funcionario de la reina de Candace venía en un carruaje y Cristo anduvo caminando. Era una persona que no tenía bienes. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y este hombre que sacudió la historia de la humanidad, estamos hablando del Cristo viviente y personal que caminó por este mundo, venido del cielo, engendrado en el vientre de María, Dios en carne, Romanos 9:5, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Dios llegó a nuestra vida en la persona de Cristo, y sin Cristo toda nuestra existencia será un signo de pregunta. Pero si tienes a Cristo como tu Salvador, empieza la vida. Y la vida cristiana hay que construirla. No creas que es generación espontánea. Recibí a Cristo, acepté a Cristo, pedí perdón por mis pecados y ahora ya está. No, hay que construirla, hay que alimentarlo, así como cuando nace un bebé, que hay que darle el pecho, que hay que cambiarlo, que así la vida espiritual hay que alimentarla. La mujer le dijo, verso 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Cuando el Señor en Éxodo 3 comisionó a Moisés, dice, si voy a los hijos de Israel que están esclavos en Egipto y me preguntan quién te envió, la respuesta del cielo es, diles, yo soy te he enviado. La palabra yo soy
es uno de los nombres de Dios. Soy el que soy, el autoexistente, el que tiene vida en sí misma, la razón de ser de todas las cosas. El Dios de los cielos me envió a ustedes. Y acá Jesucristo le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sabe que el Señor se dio a conocer en otra ocasión también? Ya concluyendo. Más adelante, en Juan 9, había un ciego de nacimiento. Y el Señor, como era su costumbre, dentro de la voluntad de Dios, ora antes de un milagro y sana al ciego. Después le vemos, el ciego no lo vio físicamente al Señor, porque estaba ciego. Después el Señor se fue. Pero en un momento se encuentran. Esto está en Juan 9:37. Y el Señor le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo le vea? Yo soy el que habla contigo. Llegamos a entender que es Dios que nos habla a través de su palabra. Concluyendo esta mañana, Jesucristo tuvo una charla muy normal, muy humana con una mujer. Y esta mujer, resultado de esa charla, dice la Biblia, que, fíjate la reacción, 28. Bueno, en esto vinieron 27, sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, porque no era la cultura, ¿no? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, esto es una lección de soberanía que aprendieron. Si el maestro lo está haciendo, el maestro sabe por qué hace las cosas. En Juan 13, más adelante, Pedro cuestionó al Señor y el maestro le dice, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos diciendo, Rabí, come. Perdón, esto es una acepción que tenemos que entender. El ayuno no es algo promovido por una iglesia o por una religión. El ayuno bíblico es estar tan ocupado en las cosas de Dios que el apetito pasa a un plano secundario. Tengo la mente y el corazón en las cosas de Dios de tal manera que todos los apetitos humanos pasan a un plano secundario. No es que voy a ayunar para que Dios me responda y torcerle el brazo de Dios, porque Dios es un Dios soberano y Él responde cuando es su voluntad, no cuando hacemos sacrificios. Cuidado con el concepto. En Mateo 4 dice que en la tentación el Señor, pasados los cuales, tuvo hambre. O sea, 40 días sin comer y no tuvo hambre. Si vos te propones ayunar y tenés hambre, no es ayuno, porque la mente no está ocupada en las cosas de Dios. Cuando la mente y el corazón están ocupados en las cosas de Dios, ese es el auténtico ayuno. Se ha hecho mucho marketing con el desayuno, perdón, con el ayuno. Bien. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Los discípulos tampoco entendían, que estaba tan ocupado que no tenía apetito. Dice, ¿alguno le habrá dado de comer? No, está tan ocupado que estaba saciado. Bien. Y la gran lección, aún falta 4 meses para que llegue la siega, es acá os digo a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Hablábamos el otro día de que la obra de Dios es sembrar la palabra en los corazones de la persona. El que siembra es el que predica y el que riega es el que discipula. Fíjate, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos
hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gente que no se trataba entre sí termina confesando, este es el Cristo. Una multitud es alcanzada porque una mujer comprendió la gran lección. No es el agua física, es el agua espiritual y el único que la suple es Cristo, que sacia el alma. Que el Señor nos bendiga. Y si tienes a Cristo, tienes que entender que en algún momento has tenido necesidad. Y mientras ninguno de ustedes entienda que está yéndose a un abismo, a una eternidad, condenación por todos los siglos de los siglos, si no confiesa a Cristo, no será salvo. Tiene que creer en Cristo como Salvador, porque pecado y santidad no son compatibles, así como agua y fuego. Entonces hay que creer en Cristo y decirle, perdóname, sálvame. Bien, gracias Marito. Señor los bendiga, queridos hermanos.